gracias a nuestro buen Dios. Amén. Quiero invitarle para que juntos hoy reflexionemos en la palabra de Dios. Y hoy vamos a acudir a varios textos bíblicos. Y creo que hoy es un buen día para hacer algo que es evidente y para que tú y yo seamos muy conscientes de ello. Hoy es un buen día para reflexionar. Y es sobre lo siguiente, y es que generalmente oramos cuando ya estamos metidos en alguna situación que no queríamos o que no calculamos, lo que comúnmente llamamos problema. Y vas a notar algo, y piénsalo un poco y lo notarás como yo lo he notado. Es así. Ahora, qué bueno que lo hagamos. ¿Qué? Orar si estamos en dificultades. ¿Alguien alguna vez se ha metido en dificultades? ¿Ha tenido problemas? Levante la mano. Bueno, bienvenido al mundo de los seres humanos. Y vas a notar entonces eso, que muchas veces cuando ya estamos metidos en el problema es cuando decimos hay que orar. Y está muy bien que lo hagas, no estoy diciendo que no lo sigas haciendo. Sin embargo, ¿no sería mucho mejor si no sucediera de esa manera? Si no fuera la norma de vida, sino más bien la excepción. Personalmente creo que sería mucho mejor. De hecho, ya no recuerdo con quién en estos días estuve hablando sobre la medicina preventiva. Me encanta la medicina preventiva. Y hace algunos años Nancy me obligó, literal, a dejar el dulce. Y entonces dejaba de poner y escondía, bueno, no sé, hacía muchas cosas y siempre me estaba diciendo que no comas tanto dulce. Y yo le decía, Nancy, si el doctor te dijo que no comieras dulce, es a ti, no a mí. Y yo puedo comer, y a mí me encanta el dulce, yo me puedo comer 2 bocadillos beleños sin nada. Y eso es bastante dulce. Y ella insistió y algún día yo pensé, si yo no hago caso a lo que Nancy me está diciendo, algún día alguien me va a decir, deje de comer tanto dulce. Y ese alguien va a ser un médico. Y doy gracias a Dios por la sabiduría e insistencia de Nancy, pero también porque yo entendí que eso era ser preventivo. Vamos al médico cuando ya estamos, ¿cómo? Cuando ya estamos redactando el epitafio. Y es una costumbre muy nuestra. Y mire, quiero que usted lo tenga muy presente, que muchas veces oramos cuando ya estamos metidos en un problema. Y claro, si usted lo piensa un poco y apelando al sentido común, sería mucho mejor que no sucediera. Recursos para mis proyectos. Es importante que entendamos qué significa lo más exactamente posible, qué significa la palabra recurso. Y mire, recurso es todo aquello que resulta útil y que generalmente es necesario para cumplir un propósito u obtener algo que se pretende. Y son numerosas las clases de recursos a disposición de nosotros. El ser humano es un recurso en sí mismo. Y por eso usted le hallará más sentido a esa frase, ¿qué haría yo sin mí? Obvio, porque usted es el primer recurso que tiene a la mano. Sus conocimientos, su capacidad laboral, intelectual, todo ello sirve como medio
para hacer funcionar y progresar los proyectos en la vida. Llámense proyectos académicos, económicos, espirituales, emocionales. Usted se necesita a sí mismo. Y usted es un recurso en sí mismo. Y por eso el recurso es todo lo que resulta útil y necesario para alcanzar algo. Si usted quiere hacer un sancocho, ¿qué recursos necesita? Una olla. Muy bien. ¿Necesitaremos candela? Claro. Agua. ¡Qué bien! Plátano, yuca, papa, ñame, bueno, todo lo que usted le quiera poner. Arracacha, gallina o cerdo. Hagámoslo trifásico. Bueno, el pastor Mario dice de pescado, sancocho de pescado. Bocachico del Magdalena. ¿Y usted para preparar lo que necesita? Pues recursos, pero necesita un recurso adicional. Uno mismo. Tire todo encima de la olla a ver si se cocina solo. No, usted necesita hacer algo. Me encanta pensar, y de eso vamos a hablar este mes, me encanta pensar y saber que yo soy un recurso. Amén. Diga, yo soy un recurso. Y por favor añada, soy el mejor recurso que tengo. Ahora, para sacarle el máximo provecho a los recursos, hay que aprender a reconocerlos, administrarlos y gestionarlos de manera eficiente. Un sancocho de pescado como propone el pastor Mario. ¿El pescado se pone de primeras o de últimas? Si lo pongo de primeras, ¿qué pasa? Queda crema. Ya no es sancocho, sino crema de pescado. A eso me refiero cuando le digo usted necesita conocer el recurso, administrarlo y gestionarlo para que los use de manera eficiente. Ahora, ¿por qué comencé hablando de la oración? Porque precisamente es un recurso que tenemos, dado por Dios para nuestros proyectos. Y recuerda, recurso es todo aquello que resulta útil y necesario para cumplir un propósito u obtener algo que se pretende. Y sin ir tan lejos, oramos para cumplir u obtener algo. Piénsalo un poco. Cuando decimos en nuestra oración, Señor, te amamos, ¿qué estamos pretendiendo? Enviarle un mensaje a Dios. Ese es el propósito. Cuando tú dices, Señor, dame las fuerzas, sana mi cuerpo, usted tiene un propósito. Y es estar bien. Oramos para cumplir algo. Y quiero invitarte a que mires desde esa perspectiva la oración como un recurso que nos ayuda a cumplir u obtener algo. Si necesitamos, si queremos adorar a Dios, si queremos agradecerle, ¿qué herramienta usamos? La oración. Si queremos que a un hijo le vaya bien académicamente, ¿qué hacemos? Oramos. Si queremos que un negocio nos funcione como pretendemos, que Dios nos dé gracia porque llevamos una hoja de vida, ¿qué hacemos? Oramos. La oración está inmersa en toda la vida del Hijo de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? La pregunta que surge es, ¿conocemos este recurso? ¿Lo aprovechamos de la mejor manera? Y eso es en lo que quiero que juntos hoy pensemos y reflexionemos. ¿Conocemos? Porque decimos oración es dialogar con Dios. Y es cierto. Pero muchas veces minimizamos o subvaloramos la oración y no siempre lo aprovechamos de la mejor manera.
Y se lo dije comenzando esta enseñanza. Cuando usted se mete en un problema y después se da cuenta, no oré, no aprovechó el recurso. No lo aprovechó como Dios quiere que lo aprovechemos. Y para nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Quiero ver manos levantadas. La oración debe ser el primer recurso, no el último. Es más, añado, debe ser el primero y también el último. Y antes de proyectarnos, antes de emprender como hijos de Dios, antes de proyectarnos, de emprender, escúchame por favor, ¿no tendría sentido escuchar al único cuyo amor nos motiva precisamente a ello, a proyectarnos? ¿No tendría sentido escucharlo? ¿No tendría sentido hablar con él? Al único que por amor. Y doy gracias porque en la empresa que trabajes te aprecien y te motiven. Pero mira, te aseguro que tu jefe no te ama como Dios te ama. Te lo aseguro. Y te aseguro que en una eventualidad fácilmente va a prescindir de tus servicios. Chao. Su motivación es que tú produces, tú generas. Y es así, es lo normal. Pero la única motivación que tiene Dios hacia nosotros es que nos ama. Y como Él nos ama, Él quiere que tú y yo nos proyectemos. Y si unimos esos dos factores, le hallaremos mucho más sentido al hecho de que hablamos con Él porque sabemos que nos ama. Pero también hablamos con Él porque entendemos que necesitamos escucharlo. Porque la oración no es un monólogo de parte nuestra. Es un momento en el que tú y yo hablamos con Dios y también permitimos que Él nos hable. Y por eso tiene sentido orar para proyectarnos. Y por eso tiene sentido que la oración es un recurso muy poderoso que nos ha dado Dios. Es lo que Dios desea. Escucha lo que dice la tercera carta del apóstol Juan, que me gustaría que juntos leyéramos esta porción de la Biblia. Por favor. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. ¿Qué desea Dios? Que tú y yo prosperemos. Ahora, no lo ciñas al tema económico, por favor. Tienes que ampliar tu escenario de vida. Dios desea que yo sea prosperado en todo. Y antes de hacer algo, ¿deberíamos recibir instrucciones del Señor que nos dice qué hacer? ¿Tú qué crees? Antes de hacer algo, ¿Dios tendrá algo para decirnos? ¿Tendrá alguna instrucción para decirnos? ¿Tú crees que sí o no las tiene? Y antes de hacer algo, deberíamos esforzarnos por recibir instrucciones del Señor. Es cierto que debemos proyectarnos y avanzar. Es cierto. Y debe suceder. Sin embargo, debemos hacerlo con propósito. No avanzar por avanzar. Y Dios nos invita también a que cada avance en nuestra vida tenga un propósito. Y es en la oración donde podemos encontrar dirección para entender el propósito de Dios en cada escenario de nuestra vida. Cuando tú haces el contrato matrimonial, yo he participado en muchos matrimonios. He sido invitado a muchos matrimonios y en ninguno que yo haya estado he escuchado que el propósito sea amargarle la vida al otro.
Sería extraño. Desde hoy me comprometo a hacerte la vida imposible. Uno se casa para ser feliz y hacer a la otra persona feliz. ¿Estamos de acuerdo? Y si uno consigue novia o novio, creo que también es la intención. Amén. Para ser feliz. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces queremos proyectarnos, pero no tenemos claro el propósito. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos lograrlo? Y es en la oración donde podemos encontrar dirección. Por favor, dile al que tienes allí al lado, si se lo pides, Él guiará tu camino. Díselo nuevamente en serio, sin risitas. Dile, si se lo pides, Él guiará tu camino. Y esta fue una frase que me cautivó porque vi una película basada en un libro que se llama El Buen Pastor. Y en esa película hay una escena en la que están defendiendo una flota de barcos en la Segunda Guerra Mundial, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Están atravesando el Atlántico Norte y el Atlántico Norte estaba lleno de submarinos enemigos. Y va una gran flota de barcos llevando suministros hacia Europa desde Estados Unidos. Y está el capitán allí en un momento de un barco que es un barco escolta. Está allí en un momento muy difícil porque, claro, la tecnología en aquella época no se compara a la que se tiene hoy en temas bélicos. Y en un momento ubican a un submarino enemigo, pero de un momento a otro se pierde del radar y del sonar. Y muestran al capitán mirando hacia el horizonte. El mar estaba muy picado, estaba enfurecido el mar, y todos esperando la orden, porque sabían que el submarino estaba por allí cerquita. Y el segundo al mando se queda mirándolo como diciéndole, ¿qué hacemos? Y el capitán, que lo muestran primero orando en su cabina, dice esa frase: si se lo pides, Él guiará tu camino. Y da una orden y logran destruir al enemigo. Si se lo pides, es en serio, mi querido y querida. Si se lo pides, Él va a guiar tu camino. Y me parece que si algo necesitamos los seres humanos, es que Dios guíe nuestro camino. Antes de que Jesús empezara su ministerio público, Él ayunó y oró por 40 días. El Evangelio de Mateo nos habla de ese tiempo donde entendemos que Él se estaba preparando para comenzar la tarea que tenía por delante. Jesús, Dios mismo, Dios hecho hombre, tomó una decisión y fue orar y buscar la dirección, el apoyo de su Padre. Y la Biblia nos relata que antes de empezar su trabajo, Jesús cada día primeramente oraba. Escucha este relato que está en Marcos capítulo 1, del verso 35 en adelante. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Él les dijo: vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Jesús,
antes de empezar su día, primeramente, ¿qué hacía? Oraba. Y parece que la tenía clara Jesús. Decía, voy a ir a predicar. Pero a pesar de tenerlo muy claro, él, sin embargo, oraba. En un momento muy difícil de la vida de Jesús, antes de morir en la cruz por nuestra salvación, Jesús también oró en el jardín de Getsemaní. Y esto nos lo relata Mateo en el capítulo 26. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a ¿qué? ¿A qué? A orar en aquel lugar. Él ya sabía también lo que le esperaba. Tenía claro su propósito. Aún así, oró. Y en muchas ocasiones, tú puedes pensar que tienes muy claro el propósito. Y puedes tener en tu mente, sé lo que voy a hacer. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, oró. Pero no fue solamente Jesús. Antes de proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra, la iglesia naciente oró también por varios días en el conocido aposento alto. Y eso nos lo hace saber el libro de Hechos en el capítulo 1, verso 14 al 16. Dice, todos ellos, ¿qué hacían? ¿Oraban y qué? ¿A quién? ¿Cada cuánto? La iglesia estaba pasando un momento muy complejo. Su maestro se había ido. Jesús ya no estaba corporalmente. Pero Jesús les había dicho, tranquilos. Y ellos supieron qué hacer. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Y uno de esos días después de orar, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120 y dijo, hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. En ese momento arrancó la iglesia. Y después de 2000 años, aquí estamos. ¿Pero qué hicieron ellos? Oraron nuevamente y dice la palabra que no solamente oraron, sino que rogaron a Dios. Convertimos nuestra oración en parte vital de nuestro diario vivir, escúchame bien, y nuestras decisiones. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un Padre celestial que nos ama. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tenemos un Padre celestial que nos ama y un Padre que como buen Padre quiere guiarnos. Quiere mostrarnos el camino. Y por eso para nosotros es vital, no es opcional. No es opcional. Para nosotros es vital convertir la oración en parte de nuestro diario vivir y nuestras decisiones. Y considerando el tema para este mes, recursos para mis proyectos, es saludable hacer una aclaración. Cuando hablamos de mis proyectos, se entiende que mis proyectos nacen desde la concepción, desde la realidad que somos hijos de Dios. Porque ese mis proyectos puede de alguna manera alimentar de una manera que Dios no quiere el ego y el yo. Y lo digo porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que yo quiero. Y por eso es importante
recursos para mis proyectos, entendiendo que como hijos de Dios, así como Jesús en su oración, precisamente nos enseña que se trata de la voluntad de Dios en mi vida. En mi vida. Y siempre recuerdo, en medio de estos pensamientos, que no se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios en mi vida. Siempre llega a mi mente un momento de la vida con alguien a quien conozco, que Dios lo llama al servicio, Dios le da capacidades, Dios le da talentos para que sirva al Señor en su obra. Y siempre que yo le preguntaba cuándo sucederá eso, siempre me daba la misma respuesta: estoy orando y esperando en Dios. Esa frase la escuché por primera vez hace aproximadamente 20 años. Y esa persona hoy no le sirve al Señor. Personalmente creo que Dios no tarda tanto. Jesús en su oración nos enseña que se trata de la voluntad de Dios en mi vida. Y Jesús lo declaró en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, a quienes le estaban escuchando, por favor leamos juntos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Una vez más, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y nosotros como hijos de Dios, no deberíamos tener más opción que hacer la voluntad de Dios. Y en ese sentido, cuando hablamos de mis proyectos, entendemos que son los proyectos que Dios tiene para mi vida. Recuerda, Dios no está improvisando. Dios no se levanta cada mañana pensando: ¿y ahora qué los pongo a hacer? O algún día en la tarde noche, ay, se me olvidó hoy el propósito para... No. Dios tiene desde la eternidad un propósito para tu vida. Amén. Y la oración entonces es un recurso que me guía en la voluntad de Dios. Y es quizá lo primero que logramos con nuestra oración: conocer la voluntad de Dios y establecer prioridades desde esa voluntad. Y quiero darte un ejemplo. ¿Qué será más importante? ¿Tener casa propia o tener un hogar? Vuelvo y te pregunto, ¿qué será más importante? ¿Tener casa propia o tener un hogar? Alguien dijo juntas cosas. Por eso pregunto, ¿qué es más importante? Y te lo digo porque hay mucha gente que tiene casa propia, hasta 2, hasta 3 casas, pero no tienen hogar. No tienen hogar. Como dijo un pastor amigo, tienen millones en sus cuentas, pero sus hogares valen 5 centavos. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es el orden de las prioridades? ¿Hacer discípulos o ser discípulo? ¿Qué es más? ¿Cuál es la prioridad? Primero, ser discípulo. Entonces podemos estar afanados por hacer discípulos. Qué bueno. La pregunta es, ¿eres un discípulo? Entonces alguien podría preguntar, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Es claro? Jesús te va a decir, quiero que seas discípulo y quiero que tengas un hogar.
Pero Señor, mi casa, sí, tranquilo, tranquilo. Primero ten un hogar. Primero sé un buen padre. Primero sé un buen esposo. Primero limpia tu nombre. Eso es lo primero. Y la oración es la que me ayuda precisamente a conocer la voluntad de Dios. Y te puse 2 ejemplos muy sencillos. Porque hay gente todavía que anda orando, Señor, ¿es tu voluntad que yo perdone? Y ahorita con esa serie que de verdad tienen que verla, los elegidos, tienen que verla por favor. Han sacado muchos memes. Y el que personifica a Jesús realmente me parece genial. Y en un meme dice una frase: Jesús viendo cómo tú le cuentas sus planes. ¿Y saben cómo está Jesús? Toteado de la risa. Porque muchas veces pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Ahora, ¿será la voluntad de Dios que tú perdones? ¿Será la voluntad de Dios que tú te ames? ¿Será la voluntad de Dios que tú te aceptes? ¿Será la voluntad de Dios que tú descubras tus dones, talentos y los pongas al servicio de Él? Y es la oración entonces la que me guía, y por eso dije, si se lo pides, Él guiará tu camino. Amén. Cuando así lo creemos y vivimos, indudablemente recibiremos lo que realmente necesitamos. Entiéndase, lo que nos genera bienestar, alegría, vida abundante. Cuando así lo hacemos, recibimos no necesariamente lo que queremos, pero te aseguro, sí lo que realmente necesitamos. Y cuando tú y yo recibimos lo que realmente necesitamos, eso tiene que generar en nosotros lo que Jesús ya prometió para nosotros: vida abundante. Si se lo pides, Él guiará tu camino. Echar hacia adelante un proyecto seguramente traerá consigo desafíos que pueden quitarnos la tranquilidad y sumar a nuestra vida ansiedad, preocupación y el famoso estrés. Créeme, cuando tú enfrentas los desafíos de la vida, van a llegar momentos donde vas a perder la tranquilidad, donde la ansiedad puede tocar tu vida. Me he visto en situaciones así, personalmente. Y permíteme darte un ejemplo. Cuando Dios me hizo entender que por afanes, por descuidos y por muchas cosas, como padre, yo no había cumplido de una manera eficiente, porque le dije a mis hijos cosas que nunca debía haberles dicho. Hice cosas que nunca debía haber hecho y dejé de hacer cosas que debía haber hecho. Cuando yo entendí eso, enfrentar esa realidad primero fue vergonzoso para mí. Y pedirle perdón a mis hijos fue un momento que me generó mucha ansiedad. Y cuando mis hijos comenzaron en ese escenario a reclamarme y a decirme, y lo primero que llegó a mi mente es: soy el papá de ellos, tienen que respetarme, no me pueden hablar así, y que Dios me diga, te callas y los escuchas. Y después de recibir todo el garrote que pudieron, al final tener que pedirles perdón. Eso en mí generó mucha ansiedad, mucha intranquilidad, y mi cuerpo, recuerdo en un restaurante que temblaba yo, y no de la rabia, temblaba porque me sentí tan acorralado. Yo tengo un proyecto de vida.
Y mi proyecto es ser el mejor padre que pueda ser para mis hijos. Pero eso me va a representar desafíos. Y en momentos me va a quitar la tranquilidad. Y me va a poner ansioso. Y en un escenario así fácilmente podemos enrarecer el ambiente. Podemos tomar actitudes incorrectas y, lo que podría ser peor, tomar decisiones erradas y fracasar en el proyecto. He hallado muchas personas, sobre todo hombres, que aunque quieren, no pueden pedir perdón, no pueden, pero quieren hacerlo. Y recuerdo precisamente ese momento cuando mi hijo me soltó y a mi mente llegó una justificación. Y la justificación fue: yo estaba trabajando, no estaba jugando fútbol ni elevando cometa, yo estaba trabajando. Y literal, el Espíritu Santo me dijo: te callas y lo escuchas. Pero fácilmente yo hubiera podido tomar una actitud incorrecta y tomar una decisión errada. Como cuando tú pides perdón, escúchame bien esto. Como cuando tú pides perdón, entonces yo le digo a Nancy: Nancy, perdóname. Pero es que tú me dijiste. Perdóname, mi amor, pero es que entiéndeme, es que tú también eres terrible. Eso no tiene sentido. Y mira, yo te aseguro que tú has tomado actitudes incorrectas, has tomado decisiones erradas y has hecho, como yo, fracasar proyectos. Y es ahí en ese momento donde la paz de Dios es realmente un bálsamo para nuestro corazón, un bálsamo que no solamente nos brinda paz, sino que además nos revitaliza y nos llena de lo que necesitemos para enfrentar esos momentos. ¿Por qué? Porque la oración es un recurso que nos da la paz de Dios. Escucha lo que dice Filipenses. Se cree que esto lo escribió Pablo en el capítulo 4. Quiero que juntos lo leamos, por favor. A la voz de tres. 3. Vivan con alegría su vida. Pero mira, no lo digas con cara de aburrido. Sonríe al que tienes al lado y dile: Cristo te ama. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentar reflejar lo que dice el texto. Una vez más, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría, que todo sigan y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen, ¿por qué? Una vez más, no se preocupen, ¿por qué? ¿Por qué? Por nada. ¿Y qué es nada? Nada. Precisamente eso. Y nos dice el Señor: miren, no se preocupen por nada. Y nos dice, sigamos leyendo, más bien oren. Así Dios pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Quieres proteger tu corazón? ¿Quieres proteger tu corazón? No se trata de dejar la fritanga. Se trata de la paz de Cristo. Me encanta este texto porque lo primero que dice es: vivan como. ¿Vivan cómo? Mira al que tienes al lado, a ver si tiene cara de alegre. Mira,
Dios, hablando por medio del apóstol Pablo, nos ofrece un beneficioso trueque, un cambio, un trueque. Mira, tú me das esto y yo te doy esto. No se preocupen por qué. Por nada. Por nada. Alguna vez alguien me dijo, y pasé mi crisis, Nancy lo sabe, cuando comenzó el cabello a abandonarme. Quizás se aburrió de mí. O consideró que, este tipo está muy bien, ya no me necesita. Y entré en una crisis. Y alguien una vez me preparó una pócima. Y me dijo, aplíquese esto. Yo apenas pensé, yo no le pedí nada, pero la recibí en un gesto de rabia. Y la recibí. Yo nunca me apliqué esa vaina. Y alguna vez a alguien le dije, mire, ahí estuvo un tiempo, se disfrutó. Ya se fue. No voy a luchar, no voy a dejarme crecer el cabello así para... No. Ni peluquín, ni nada, cero. Ya, Mauro perdió. No hay nada que hacer. Mientras lo tuvo, se disfrutó y punto. ¿Saben? Cuando la Biblia dice que no nos preocupemos por nada, claro, si te están cayendo los dientes, haz algo, pero cuando dice la Biblia, no te preocupes por nada, es en serio. Dios no quiere que te preocupes por nada. Por nada. Más bien, ahí es donde viene el trueque. ¿Qué hagan? Oren y pídanle. ¿A quién? ¿Cuál será el resultado? La paz de Dios, que podría describirse y entenderse como ese estado de total confianza en Dios y su amorosa soberanía. Mira, es una paz ajena y extraña para el mundo, porque nace de una relación con Dios por medio de la oración. Y vuelvo y te digo, la paz de Dios podemos entenderla como un estado de total confianza en Dios. Por eso los hijos de Dios no nos estresamos. Por eso los hijos de Dios no nos estresamos. Porque tenemos plena confianza en Dios y su amorosa soberanía. Precisamente por eso. Y ahí está el trueque. Entonces Dios nos está diciendo, mira, trae todo lo que te preocupa, todo lo que te roba la tranquilidad, tráelo. Y si tú hablas conmigo, si tú oras, yo te voy a dar algo a cambio. Paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordé el día del terremoto aquí en Bogotá, ya no recuerdo hace cuánto fue. Fue un día súper soleado. Y arrancó el terremoto y yo estaba trabajando cuando por allá escuché, está temblando. Y yo me paré y solo veía figuras corriendo de un lado a otro. Yo me paré y yo entiendo que lo peor que uno puede hacer es correr como un loco. Me paré, todos comenzaron a salir. Yo esperé a lo último. La llave, eché llave, cerré, bajé. Cuando bajé, la calle estaba atestada de personas. Como cerca hay un hotel, había hombres en pantaloneta nomás. Rubios, de ojos verdes. Porque son hoteles donde se hospedan muchos extranjeros. Y era chistoso, porque estaba haciendo mucho sol. ¿Sí? Y era ver mucha gente de corbata, y gente semidesnuda. Y ahí estaba todo el mundo y algunos llorando, no sé qué.
Y alguien me preguntó, Mauro, ¿y usted no está preocupado? Usted es muy tranquilo. Dije, bueno, pues creo que lo peor que puede pasar es que me muera. De ahí no va a pasar. Y le tengo una noticia, todos vamos a morir. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? La tragedia sería morir sin Cristo. Pero ¿de dónde nace la paz de Dios? De nuestra oración con Él. ¿Y ella qué hace? Nos protege. La paz de Dios es la que no te permite asumir que otra persona te quiere hacer daño. Y en estos días yo le decía precisamente a unos amigos, tienes que ser responsable con tus emociones. Y esa frasecita es que me sacaron la piedra. ¿Y de quién es la piedra? ¿No es tuya acaso? Entonces no te la sacaron, tú dejaste que saliera. Y la paz de Cristo es la que protege nuestro corazón. Al tener la paz de Cristo, porque estamos hablando, no lo olvide, de proyectos, llega la claridad mental, el sosiego emocional, la determinación del ser. ¿Cuántas veces tú has comprado algo y después que lo compras dice, no lo necesitaba? Ay, es que recuerdo un día, nunca lo olvidaré, llegó un amigo con 2 pacas de una gaseosa. Eran 12 gaseosas. Y yo le dije, ¿le gusta esa gaseosa? Y dijo, no, no me gusta. Entonces, ¿por qué la compró? Estaba en promoción. ¡Qué interesante! Cuando tenemos la paz de Dios llega la claridad mental, el sosiego emocional, la determinación del ser tan necesarias para precisamente echar hacia adelante los proyectos. La paz de Dios me estabiliza. Y cuando debemos tomar decisiones, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, no nuestras emociones, no nuestros afanes. Hay gente que me llama sabiendo yo que están a tope de deudas. Pastor, Dios hoy me respondió. Me llamaron de un banco, pastor, y me ofrecieron una tarjeta de crédito con un cupo de 10 millones. Dígame, pastor, si es que Dios no existe. Le están diciendo a la persona, vas a tapar un hueco, pero vas a hacer uno más grande. Pero cuando tú tienes la paz de Dios, tú te liberas de todo eso. Y tomar decisiones se hace mucho más claro, más fácil, más sencillo. Y por eso es importante la paz de Dios. Y por eso quiero animarles, mis queridos, para que precisamente hagamos de la oración uno de nuestros recursos más valiosos en nuestro caminar de vida. Y que podamos declarar hacia nosotros mismos, si se lo pides, Él guiará tu camino. ¿Cuántos aquí tenemos proyectos? Yo quiero, por favor, ver manos levantadas. Ahora, por favor, no piense solo en dinero. No piensa en otros proyectos. ¿Cuántos aquí quieren ser mejores padres? ¿Mejores hijos? ¿Hijos que lavan la loza? Gloria a Dios. Vi varias madres metiendo codazos. Levante la mano. ¿Cuántos tienen en ese proyecto? Señor, yo quiero tener una mejor relación contigo. La oración te va a mostrar el camino. La oración
Es un recurso poderoso que te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi querido y querida, si se lo pides, Él guiará tu camino.